8, versículo 1 al 5, hermanos. Vamos a leer todos juntos porque son solamente unos 5, ¿verdad? Así que empezamos leyendo. Dice así: así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, mas los que son según el Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Amén. Puede sentarse, hermano. El título del mensaje en esta tarde es: los que andan conforme al Espíritu. Y no cualquier espíritu, sino al Espíritu Santo de Dios. Más bien dicho, aquellos que son influenciados por el Espíritu que hemos recibido a través de su Hijo. Vemos cómo el apóstol Pablo sigue hablando, ¿verdad?, sobre temas relacionados, ¿verdad?, a esta libertad que Dios nos ha dado a través de su Hijo, gracias a su Espíritu Santo, de ya no estar sometido bajo el pecado, sino ahora ser libre, gracias a la libertad que Cristo nos dio. Y recuerde que es una carta sola, que para su estudio se ha dividido en capítulos, y hemos venido estudiando capítulo tras capítulo, pero es una misma carta. En el versículo 8 comenzamos con el siguiente versículo que dice: así que ahora ninguna, dice, condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este capítulo comienza con una expresión que trae grande alivio a nuestra alma y seguridad a nuestras vidas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación de la cual éramos presos sucumbió al sacrificio del Cordero de Dios, que fue levantado y pendiendo de aquella cruz, pagó hasta el último de nuestros pecados, ofreciéndonos la libertad. Amén. Como dice allá en Romanos capítulo 4, versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esos bienaventurados son los que esta cita nos muestra a continuación, diciendo: así que ahora ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Sí, ninguna. Más adelante no quiero avanzar porque pues vamos a llegar a esos versículos, pero hay una pregunta que dice: ¿quién acusará? En el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, antes el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La pregunta que Pablo dice es: ¿quién es el que condena? Cuando nos habla claramente que hay alguien que está intercediendo por nosotros, como dice allá en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, se ha quedado descubierto. No, dice, un abogado tenemos para con el Padre, a quien menciona el apóstol Pablo diciendo aquí que está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Está a la diestra de Dios. No solamente porque es su lugar, sino porque intercede por cada uno de sus santos, o sea, nosotros. Entonces, empezamos con esta expresión de: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿La culpa de quién fue? ¿De Dios? No, de nosotros.
Hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición, porque escrito está, dice, maldito todo aquel que es colgado en madero, dice, hecho por nosotros, maldición. Oiga, Jesucristo, nuestro Salvador, fue hecho maldición por nosotros. Isaías 53 dice que sobre Él fueron nuestros pecados e iniquidades, y que por su herida somos nosotros sanados. Entonces, vemos cómo dice la palabra de Dios, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él pagó el precio. La palabra redimir significa pagar un precio para sacarlo de una deuda a alguien. Y Jesucristo ha pagado el precio por usted y por mí. Entonces no nos queda duda, o no deberíamos tener una duda como hijos de Dios, al escuchar lo que el apóstol está diciendo, que ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Amén. Entonces, retornemos nuevamente allí a Romanos capítulo 8, versículo 1. En esto descansa nuestra alma, saber que ninguna condenación hay para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Es muy importante, hermanos. Este mismo pasaje continúa para mostrarnos que gracias a esa libertad hay un resultado que cambia la forma de conducirse del que ha nacido de nuevo. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordemos que unos versículos atrás el apóstol Pablo está diciendo allá en el versículo 23 y 24 de Romanos 7, mas veo, dice, otra ley que en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome, versículo 23, mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y de acá dice, oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero en el versículo 1 del capítulo 8 él está diciendo ahora, así que ahora ninguna, dice, condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque en el versículo 25 él da gracias a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo es el que le liberta, el que le da la libertad a él de esa condenación que hay en el cuerpo, ¿verdad? Porque dice él, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Sabiendo que ese cuerpo lo lleva solamente a hacer lo malo y no a hacer lo bueno, y que no tiene ningún control sobre él, ya que hay alguien, o más bien dicho, la ley del pecado lo está sometiendo a hacer su voluntad. Recuerde que dice en el versículo 23, veo otra ley en mis miembros, rebelándose, dice, contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo en ese miserable cuerpo? Dice cautivo. Y del cual él entendía que no podía haber libertad. Pero él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí nos da la razón de ser del versículo 1 del capítulo 8. Ahora él confiadamente puede decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver solamente dos cosas en esta tarde, hermanos, y creo que por el tiempo seré breve. Pero la primera cosa que vamos a ver es primeramente que es posible andar conforme al Espíritu. Porque el título del mensaje es los que andan conforme al Espíritu. El apóstol Pablo en el primer versículo nos muestra que somos afortunados de saber que no hay ninguna condenación. Y nadie puede condenarnos, ¿verdad? Nadie puede condenarnos porque ya hemos sido libertados en Jesús. Si hemos nacido de nuevo. Pero está la otra parte que dice, ¿cuál es una de las características de estos hombres y mujeres que ninguna condenación tienen?
dice que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu son estos mismos de los cuales la palabra menciona que no hay ninguna condenación para ellos. Entonces, siempre nos va a agradar esta parte, saber que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Pero ahora, cada uno de nosotros debemos de hacer un análisis, un autoanálisis y ver si nosotros andamos conforme al Espíritu. Porque dice que estos que no hay ninguna condenación para ellos, dice, no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Cosa que el apóstol Pablo decía, yo sin Cristo no podía hacer esto. Porque antes quería yo hacer lo bueno, pero antes de hacer lo bueno hacía lo malo. Pero él no lo podía hacer, pero ahora en Cristo, él da gracias a Dios por Cristo. Porque ahora ya puede él hacerlo. Ya tiene esa libertad de estar libre de condenación y ahora andar conforme al Espíritu. Por eso él dice claramente, dice que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, lo primero que vemos es posible andar conforme al Espíritu. Es posible, no es imposible. El problema es que no queremos andar conforme al Espíritu. Pero ya no hay una imposibilidad para nuestras vidas de andar conforme al Espíritu, por la gracia de Dios. En el versículo 2 dice la palabra de Dios, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo en los versículos anteriores que hemos leído del capítulo 7? Cuando él dice que veía esta ley que lo llevaba cautivo, a la ley del pecado que está en sus miembros. Dice que esta ley, la ley del pecado lo llevaba ¿a qué? Cautivo. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué cosa dice él? Me ha librado. O sea, la ley del pecado no puede, ¿verdad?, sujetar la ley del Espíritu. Entonces es posible nosotros poder vencer el pecado. Es posible nosotros poder resistir al pecado. Pero ¿por qué no podemos hacerlo? La respuesta está en Hebreos capítulo 12. Porque muchas veces no hemos podido hacerlo. Hebreos capítulo 12 dice, versículo 4, vosotros no habéis aún resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Versículo 3, vamos a leer el 3 y 4. Dice, pues considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestra mente. Dice, considerad, oiga, bien, dice, considerad, dice aquel, ¿a quién? Cuando se refiere a aquel, nos habla de nuestro Salvador. Que dice que sufrió tal contradicción de ¿qué? De pecadores. Todos lados que el Señor Jesús iba le contradecía. Habían estos hombres que siempre estaban buscando de qué manera poder tomarle de una palabra para poder recriminarle a través de esa misma palabra. Aún sus mismos hermanos le decían, ¿por qué? ¿Por qué te ocultas? ¿Por qué no subes a Jerusalén y le muestras tus milagros a tus discípulos? Él sufrió tal contradicción de pecadores. Le decían, ¿por qué no subes? Y la palabra de Dios dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. O sea, que ponga en su mente a aquel que sufrió tal contradicción. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos recibido una contradicción en algo y ya no lo intentamos? Nos dicen, no, es que no se puede decir. Bueno, yo la verdad muchas veces lo he hecho así. No soy tan insistente como he conocido muchas personas que son insistentes. Lo intentan una y otra y otra y otra y de repente ahí están. Hay insistencia. ¿Sí? El Señor nos está diciendo, pues considerad a aquel que sufrió tal contradicción, pero a pesar de tal contradicción, Él continuó su camino al Calvario. Amén. Porque Él amaba a esta humanidad. Aunque esta humanidad no le amara a Él, Él amaba a esta humanidad. Él ama a esta humanidad.
Dice, para que no os fatiguéis desmayando en vuestras mentes. Él dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Dice, para que no os fatiguéis desmayando en qué, en vuestras mentes. Cuando nos habla de vuestras mentes es que usted y yo, ¿sabe dónde queda nuestro intento? Acá, en nuestra mente. Ahí queda nuestro intento. Siempre hemos pensado hacer las cosas correctamente ante Dios, pero queda solamente como una intención. No la hemos llevado a cabo. Y muchas veces andamos pidiendo que alguien más nos acompañe cuando usted podría hacerlo. El que quiere servir a Dios, lo sirve. Dice, para que no os fatiguéis desmayando en vuestra mente. Dice, vosotros no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Por qué no podemos entonces nosotros librarnos del pecado cuando dice la palabra de Dios, la Escritura, que Él ya nos ha librado por el Espíritu, ¿verdad?, de vida que está en Cristo Jesús? Porque no queremos combatir, guerrear. No hemos pasado del pensamiento a la acción. Es que quiero hacerlo. Yo quisiera aprender a hacer esto y a tejer y todo esto y lo otro, dicen. Pero ni siquiera ha preguntado cuánto cuestan las agujas de tejer. El que realmente está interesado ya lo está preguntando. Ya pregunté, ya lo mandé a traer. Ya mañana empiezo a aprender. Igual nos pasa a nosotros. Hemos quedado solamente en pensamiento, pero la Biblia nos dice que es posible andar conforme al Espíritu, por el Espíritu que está en Cristo Jesús. Vamos a leer algunas porciones de la Escritura, hermanos, que nos demuestran que ya estamos libres. Y si libres, hermanos, no hay ataduras que nos impidan que andemos conforme al Espíritu. No hay, ya no está el pecado subyugador que nos ponía el pie en el cuello para no dejarnos avanzar. Ahora ya no más, porque Cristo nos ha perdonado por su sangre preciosa. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. Y no volváis, dice, otra vez a sujetaros. Oiga bien, si el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia diciéndole, y no volváis otra vez, es que en la iglesia se corre peligro de querer volver otra vez a sujetarnos a los elementos anteriores. Qué triste es que queramos sujetarnos a aquellos elementos de los cuales hemos sido libertados. Ay, cómo extraño echar una bailadita. Qué triste. Pero cuando un servicio no se llevó a cabo, no dice, ay, cómo extrañé el servicio de hoy. Dice, pues firmes, dice, en la libertad. Hay una libertad que nos es ofrecida a través del Espíritu de Cristo Jesús. Con que Cristo dice nos libertó. Y no volváis otra vez a sujetaros. Quizás ya más de una ocasión he contado aquí una pequeña historia que me sucedió a mí. De que cuando era más pequeño, mi papá, mi abuelito me llevaba al campo y siempre me daban un caballo manso, ¿verdad? No menso, un caballo manso, ¿verdad? Ese caballo era muy tranquilo. Siempre me daban ese para que no me fuera a caer o que me fuera a salir corriendo algo. Era un caballo tan tranquilo. Pero como estaba tan pequeño, había algunos postes del alambrado que yo no alcanzaba. Y mi abuelito se iba y me decía, amarra ahí el caballo. Pero yo no sé, como que mi inteligencia no daba para más en ese entonces, ¿verdad? Porque hubiera sido que yo lo hubiera amarrado en la parte de en medio del poste, pero a la fuerza quería amarrarlo en la parte de hasta arriba. No sé cuál era mi pensamiento. Pero resulta ser entonces que dije, no puedo, no alcanzo el poste, estoy muy pequeño, ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, no creo que este caballo se vaya. Le voy a hacer la finta de que lo voy a amarrar
y ahí se va a quedar. Entonces hago como que si lo estoy amarrando, le estoy dando vuelta y no lo amarré. Ahí lo dejé suelto. Bueno, total que fuimos y hicimos lo que teníamos que hacer, regresamos y el caballo ahí estaba. Tan acostumbrado estaba a la soga que el día que yo lo dejé libre de la soga, pero él no sabía, ¿verdad? No se fue. Tal pareciera que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que hay muchos que están acostumbrados a esa soga, que extrañan estar sujetos a ella. Pues Dios nos ha libertado para ya no estar sujetos a esa soga, para que nos sea posible de andar conforme al Espíritu, que es el deseo de Cristo. Porque el Espíritu nos va a enseñar lo que es de Dios. Versículo 13, Gálatas 5:13, ahí mismo. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solamente que no uséis la libertad por ocasión a la carne, sino que os sirváis por amor los unos a los otros. Oiga, ¿qué es lo que dice? Dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados ¿a qué? A libertad. El Señor dice, no han sido llamados ustedes para estar bajo servidumbre nuevamente. Ustedes han sido llamados para ser libres. Pero esa libertad no la confundamos con libertinaje. ¿Dónde termina la libertad y comienza el libertinaje? Cuando se afectan a terceras personas. Cuando usted en su libertad afecta a alguien más, usted ya está causando lo que se le conoce como libertinaje. Y aquí la Escritura nos dice que nosotros somos llamados a libertad, dice, pero que esa libertad, dice, solamente que no uséis la libertad por ocasión ¿a qué? Esa libertad no es para seguir sirviendo a la carne, sino que esa libertad es para ser usada para andar conforme al Espíritu. Dice, sino que sirváis por amor. Si hay algo que es difícil de hacer, hermanos, es servirnos los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros y no, dice, en amor. Sirváis por amor, dice, los unos a los otros. No sé, no recuerdo si fue hace unos días, si fue hoy en la mañana o fue ayer, que apenas leíamos, fue hoy precisamente que leíamos allá en Juan. Precisamente cuando el Señor toma el lebrillo, ¿verdad? Y les dio una gran enseñanza a sus discípulos, tomando el lebrillo, ciñéndose con la toalla y empezando a lavar los pies de sus discípulos. Si yo siendo maestro y señor, y decís bien porque soy maestro y señor, pero Él les estaba enseñando algo, el servicio. Pero nosotros a veces hemos comprendido que me sirva. Y el Señor nos manda que esta libertad la usemos ¿para qué? Para servirnos los unos a los otros en amor. No hay un impedimento para servirnos. Antes el pecado era ocasión para no hacerlo, pero ahora podemos hacerlo. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Estamos viendo que estamos libres. La Biblia nos dice que hay libertad para servir y andar conforme al Espíritu. 2, versículo 16. Como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Somos libres, pero esa libertad no nos sirve para una cobertura de malicia, para hacer lo malo. Esa libertad ahora nos sirve a nosotros para poder ser siervos de Dios. Porque si hay algo que nos imposibilitaba a cada uno de nosotros de poder servir a Dios con todo nuestro corazón, es la servidumbre del pecado. Pero ahora libres del pecado, podemos servir a Dios. Estamos libres. Podemos andar conforme al Espíritu, según su palabra.
Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis hechos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo ¿de qué? Del pecado. Dice: y el siervo no queda en casa por siempre, mas el Hijo queda por siempre. Así que si el Hijo os hiciera libres, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo nos hiciera libres, dice que seremos ¿qué? Verdaderamente libres. Somos libres. Hermano, no tiene ningún impedimento en esta vida para andar conforme al Espíritu, porque usted es verdaderamente libre. El único impedimento está en usted y está en mí. Usted dirá que, ¿a quién le impido yo? No, yo me impido a mí mismo. Si le doy lugar a mi corazón, si le doy lugar en mi corazón a que Satanás el maligno venga a murmurar, venga a decir cosas que lejos de edificar mi corazón y mi vida, hermanos, me van a hacer decaer. Yo estoy dejándome pisar por el pecado. Yo lo estoy haciendo. Yo soy libre para andar conforme al Espíritu. No hay algo que pueda ser una barrera para mi vida de poder servir a Dios y servirle bien. Ni para usted, hermano. Aquí no vemos diferentes tipos de hombres o diferentes tipos de mujeres. Somos nacidos de nuevo. Hemos cometido un error a veces pensando que fulanito de tal puede hacerlo, fulanito de tal puede hacerla. Yo no puedo hacerlo. No, se equivoca. Usted puede hacerlo para la obra de Dios. Amén. Entonces, segunda cosa, vamos a ver cómo es ese andar de aquellos que andan conforme al Espíritu. Lo primero es que es posible andar conforme al Espíritu. No, venga, es que yo no puedo, hermano, andar conforme al Espíritu. La verdad es que tengo una familia en la cual yo convivo con ellos y no puedo ser espiritual. Por más que yo quiero, sacan groserías cada ratito. Dicen esto y lo otro. No hay ningún impedimento. Su familia no tiene que ser un impedimento para que usted ande conforme al Espíritu. Amén. Nadie en esta vida puede darle un impedimento, porque usted es libre, porque Jesucristo nos ha hecho verdaderamente libres. Amén. Veamos cómo es el andar de alguien conforme al Espíritu. No vamos a ver todos los aspectos, porque si nos ponemos a analizar aquellos que han andado conforme al Espíritu, hermano, vamos a ver tantas características en una sola clase. Pero por lo menos vamos a ver algunas cosas que llamaron mi atención. Y lo primero es lo más, creo yo, primordial, que es la evidencia de que andamos conforme al Espíritu. Vamos a leer allá en Romanos para entender un poco más al punto que vamos a entrar ahorita. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne. Oiga, vamos a hacer una pausa acá nada más para decirle algo importante sobre esto. Dice, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne. Oiga bien, la ley era débil, dice. Era imposible para la ley y continúa siendo imposible. ¿Y por qué era débil la ley? Dice, por la carne, por usted y por yo es que la ley es débil. ¿Sí? Porque nosotros somos los verdaderamente débiles. Dice, en cuanto era débil por la carne, dice. Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. No dudamos en que Jesucristo, la palabra de Dios, se haya hecho carne. Dice,
en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que nació pecaminoso? No. En semejanza de una carne que es tentada, que es tendenciosa a cometer pecado. Pero él no cometió pecado, la Biblia lo dice claramente. Por eso tenemos que hacer esta aclaración. Dice, y por el pecado, ¿sí? Por el pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne. ¿Por qué condenó al pecado en la carne? No fue en cualquier carne, sino en la carne del Hijo de Dios. Allí Dios condenó el pecado. En la carne del Hijo de Dios, sobre él, ahí Dios estaba como juez juzgando el pecado. Ya tiene un buen tiempo vi una imagen donde decía, hay un predicador que se llama Buddy Buchan, y este predicador decía que es por la misericordia de Dios que en este día nosotros pudimos abrir nuestros ojos. Porque si fuera por su justicia, estaríamos muertos. Porque por su justicia merecemos morir por nuestro pecado. Pero ahora, por su justicia, Él condenó nuestro pecado en la humanidad de su Hijo. Entonces, qué maravillosa es esta noticia. Dice, para que la justicia de la ley, dice, fuese cumplida en nosotros. ¿Cómo fue cumplida la justicia? O sea, vean lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es tan interesante si ponemos atención. Para que la justicia, dice, de la ley, fuese cumplida en nosotros. Nosotros no podíamos cumplir la ley. Pero dice que a través de lo que Cristo hizo, que se hizo carne, vino al mundo como cualquier otro ser humano, ¿verdad? Y llevó en él nuestros pecados, no los suyos propios, sino los nuestros. Dice que allí, dice que esa ley fue cumplida ¿en quién? En nosotros. Nosotros hemos cumplido la ley a través de la vida de Cristo Jesús. ¿Me entiende? Dice que no andamos según la carne, y vuelvo a decir otra vez, sino según, ¿cómo nos movemos? Según el Espíritu. Dice aquí el versículo 5 es donde vamos a entrar al punto número 2. Porque los que son según la carne piensan en las cosas que son, mas los que son según el Espíritu, en las cosas que son de Él. Entonces, esto nos va a llevar a lo segundo. El andar de alguien conforme al Espíritu, una de las características que se tiene de aquellos que andan conforme al Espíritu es que están atentos a las verdades espirituales. ¿Y por qué están atentos? Porque piensan en ellas. Alguna vez hay cosas en la vida suya, de cada uno de nosotros, que estamos atentos, que pensamos en ellas. A ver, quizás su pensamiento no sea el mismo que el mío, ¿verdad? Quizás el hermano allá esté pensando en su próximo banquete, cómo va ahora a doblar la servilleta y poner los cubiertos. Él está preparándose mentalmente para ello. Yo me estoy preparando mentalmente para un examen. Nuestros pensamientos son diferentes. Cada uno, usted puede decir, usted tiene una meta, ¿a dónde llegar? Pero lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros que andamos conforme al Espíritu, dice que tenemos en nuestros pensamientos, ¿qué cosa? Dice, mas los que son según el Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Dice que es una de las características, hermanos, que tienen aquellos que andan conforme al Espíritu, es que piensan en las cosas espirituales. Y si hay algo en lo que nosotros debemos de tener comunicación, o sea que debemos de tener un mismo pensamiento, es que debemos de pensar en las cosas ¿qué? Espirituales, como hijos de Dios, para nuestro crecimiento espiritual. Yo sé que hay cosas que nosotros hacemos en unión y nos unimos para hacerlo, pero la pregunta es ¿cuántas veces nosotros hemos pensado en comunión para crecer espiritualmente? Para que haya un crecimiento en los jóvenes, debe haber alguna estrategia. Bueno, no hay una estrategia más clara que la predicación de la palabra de Dios. Pero si los jóvenes no son
expuestos a la palabra de Dios, usted tiene que exponerlos. Ellos no vienen acá, pero usted ha intentado exponerlos en su casa. Léale la palabra, háblele la palabra. Deuteronomio capítulo 6 dice que la labor del padre es hablar de ella. Al acostarse, al levantarse. Hoy en día, como cuando mi hija, y está acá y lo sabe muy bien, perfectamente, cuando me empieza a hablar de cosas que no edifican, le digo simple y sencillamente, no me hables de eso. Si quieres, hablemos, ven y hablemos de algo, alguna duda de la palabra, dime algo, hablemos de eso. Y usted podrá decir, no, es que eso es muy extremadamente. Yo creo que para las cosas de Dios no hay nada extremo. Yo no creo que una sobredosis de Jesucristo pueda hacer algo malo en la vida de un hombre. Pero una sobredosis del mundo puede destruirnos. Entonces, los que andan conforme al Espíritu están atentos a estas verdades espirituales. Piensan en las cosas del Espíritu, ya que sus ojos, ¿por qué podemos pensar en las cosas del Espíritu? Nuestros ojos están abiertos, hermanos, a estas verdades que Dios gratuitamente nos ha dado. Nuestros ojos están abiertos cuando un día estaban cegados. Por eso nosotros podemos estar atentos. ¿Usted podrá estar atento a algo que no ve? No. Si aún teniendo enfrente a alguien aquí, quizás muchas veces su mente, no, está sus ojos acá. Pero a lo mejor su mente está divagando. Pero ahora, es difícil, hermano, muchas veces poner atención a lo que no vemos. Pero Dios nos ha abierto nuestros ojos para estar atentos a las cosas espirituales. ¿Sabe qué? El mundo allá afuera ignora las cosas espirituales y tienen razón. ¿Sabe por qué? Porque no están abiertos sus ojos. Ellos no tienen una carga por misiones. Yo no me siento tranquilo saber que por un buen tiempo he dejado de dar para misiones. Mi corazón no está tranquilo y yo le digo al Señor, tengo una deuda contigo. Podría tener deudas con CFE, con el agua, que las tengo también. ¿Verdad? Pero, hermanos, hay una preocupación por no tenerlas. Pero el mundo no las tiene. El mundo está tranquilo. El mundo dice, ¿no? ¿Qué misiones? Ni saben a veces qué misiones. Si usted le pregunta, ¿tú sabes qué misiones? Ellos no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque no están abiertos sus ojos. Y estas cosas que competen a las cosas espirituales, ellas las ignoran. Pero usted y yo, como fueron abiertos nuestros ojos, ¿qué pasa? Podemos estar atentos a estas cosas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. ¿Cuál, hermano? Romanos 8:8. Leamos Romanos 8:8. Amén. Dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Muy importante esto. No podemos agradar a Dios, ¿verdad? Estando en la carne, solamente siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios 2:12. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Dice, y nosotros hemos, recibido, no el espíritu, del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Hemos recibido libertad por el espíritu. Pero no solamente libertad, sino ahora conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Todas aquellas bendiciones espirituales y celestiales que han venido a través de la salvación en Cristo, ahora no pasan desapercibidas a nuestros ojos, sino las percibimos claramente. Las vemos claramente. ¿Por qué las vemos? Porque Dios nos ha dado ese espíritu para poder verlo.
Recuerde que las cosas espirituales son discernidas espiritualmente. Juan capítulo 11, versículos 9 y 10. Juan 11, 9 y 10 dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz. Oiga, el que anda de día, ¿qué dice? Dice que ve por donde camina. Porque el que anduviere de día, dice, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y si ve la luz de este mundo, si puede ver la luz, a través de la luz puede ver dónde va. Oiga, usted y yo hemos venido a la luz. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Me? Y si Él ha venido a nuestras vidas, hermanos, es que podemos ver claramente dónde podemos nosotros andar. Es por eso que también podemos nosotros discernir. Los que andan conforme al Espíritu pueden discernir. ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién me tengo que acercar? Dios dice, sabes lo que tienes que hacer. Porque andas conforme al Espíritu. Si andas conforme al Espíritu, sabrás qué decisiones tomar. Porque tiene la luz para poder ver y no tropezar. ¿Quiénes no pueden ver? ¿Quiénes tropiezan y no saben por dónde tropiezan? ¿Quiénes no entienden por qué les suceden las cosas? ¿Quiénes no entienden por qué pasa esto o lo otro? Los que están en tinieblas. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Tropieza. El hombre en la carne, al no ser consciente de estas verdades, las ignora sin preocupación. Por eso, una de las características de una persona que anda conforme al Espíritu es estar atento a las verdades espirituales. No las puede ignorar. Usted a propósito quizás lo haga, pero el Espíritu Santo le está diciendo, no puedes ignorar esto, no puedes ignorar esto, no puedes ignorar esto. Y algún día va a tener que doblegar su corazón a obedecer a Dios. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad. ¿No saben en qué? Nuevamente, ¿no saben en qué? Ellos no saben que tropiezan, hermano. Y no creo que se preocupen por saber en qué tropezaron, porque sería pérdida de tiempo en su camino. Por otro lado, los que andan conforme al Espíritu las percibimos las cosas espirituales y son constreñidos a tomarlos en cuenta. Usted y yo podemos estar atentos a las verdades espirituales y ser constreñidos para tomarlas en cuenta. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 13 y 14. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 13 y 14. Porque si loqueamos es para Dios, y si estamos en sano juicio es por vuestra causa. Porque el amor de Cristo nos constriñe, juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos eran muertos, y que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió. Era el versículo 14 y 15, leímos el 13, ¿va? Aquí el apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado, si no mal recuerdo. Creo que es esto de lo que él hablaba acá. No voy a pensar que Dios nos manda a loquear. Y cuando él habla de... porque si loqueamos, él no habla de esa misma locura que hay hoy en la juventud. No. Cuando él habla porque si loqueamos, recuerde que para el mundo contemporáneo del apóstol Pablo, la predicación de la cruz era ¿qué?
locura. Él decía, si loqueamos en este aspecto yo le desafío a que loquee, a predicar la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Dice, versículo 14, porque el amor de Cristo, dice qué cosa, ¿qué hace el amor de Cristo? Nos constriñe. Hermanos, allá el mundo afuera pasa desapercibido el amor de Cristo. Lo pasa desapercibido. Pero usted y yo, sabiendo que Él pendió de una cruz para rescatarnos de nuestros pecados, no lo pasamos desapercibido. Espero yo que no lo pasemos desapercibido. Es más, el amor de Cristo nos constriñe. Porque cuando Cristo, usted lo ve allí sangrante en la cruz, entregando su vida, usted dice, no merecía, Señor, que tú entregaras tu vida por mí. Cuando yo veo mi vida, mi servicio, cómo vengo a tu casa, lo que pasa en mi vida, cómo he cambiado, cuando yo veo eso y te veo a ti, digo, no merecía que tú murieras por mí. ¿Cuánto has pagado por mi vida? Nos constriñe. Saber que lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros debe constreñirnos a nosotros a no ser los mismos de antes, a no ser los mismos de ayer, a mejorar cada día, a no quedarse en un estado de conformismo. Llegamos a un estado de conformismo como cristianos, como hijos de Dios, de decir, ya hicimos esto, ¿sí? Porque ya salimos a hacer esto y lo otro, ya que es momento que los jóvenes lo hagan. Pero aún no he escuchado que alguien diga, hasta que se me caigan todos los dientes, yo voy a seguirlo haciendo. Pero el amor de Cristo nos debe de constreñir. ¿Por qué? Juzgando esto, dice que si uno murió por todos, oiga, uno murió por todos. Cuando jugaba la pirinola, creo que pirinola se le llama, ¿no? Me dice, toma uno, toma dos. Le gusta cuando le salía, toman todo, ¿verdad? Pero a nadie le gusta, no, todos ponen, con uno cuando le salía, no, pero cuando le salía, toma todo y tomaba todos los pesos. Vea lo que está diciendo el Señor acá, uno murió por todos. Este amor debería de constreñirnos. Luego todos eran muertos. Ahora, lo más grave es que uno murió por todos y todos eran muertos. O sea, ninguno con posibilidad de vivir. Pudiera haber habido alguno que dijera, no, yo no necesitaba de la muerte de Cristo, así que no hay problema, ese amor no me tiene que constreñir a mí. No, pero dice, uno murió por todos y todos estábamos muertos. Qué tremenda situación del hombre. Y que murió por todos para que los que viven, oiga bien, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Dice que ya no vivimos para quién, para nosotros, sino vivimos para quién, para aquel que murió por nosotros y por el cual nosotros vivimos. Entonces, qué importante es que alguien que anda conforme al Espíritu puede percibir las cosas espirituales. Y sin duda alguna el amor de Dios es algo que nosotros, usted y yo podemos percibir. Usted sabe que Dios le ama. Usted sabe que Cristo le ama. El mundo puede pasarlo desapercibido. Por eso viven la vida que quieren vivir, dándole la espalda a Dios y solamente usándolo como un extinguidor. ¿Sabe cómo se usa el extinguidor? Fácil. Se llega a descolgar de donde está guardado, se usa y de ahí se vuelve a colgar. Mucha gente hace así o quiere hacer uso así de Dios. Pero recordemos que su amor nos debe de constreñir. Jeremías 29. Jeremías 29. Dije, no me acordaré más de él, ni amaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por suplirlo y no pude. Amén. Jeremías tenía el deseo en la carne
de ya no hablar más de las profecías de Dios. Porque el tiempo en el que Jeremías predicó no fue un tiempo fácil. Tenía en su contra todo el pueblo. Y dice, ¿para qué le voy a hablar si se van a enojar? ¿Alguna vez le ha pasado de que quiere decirle algo a alguien, pero dice ay, si le digo no hace que se vaya a enojar? Sabiendo que somos como porcelana a veces. Con tantito nos rayamos. Pero él dijo, yo trabajé por sufrirlo. Trabajé por sufrirlo, pero no pude, dice él. Y no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido, dice, oiga bien, dice, fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. ¿Sabe qué es lo único que hay metido en el hueso? Tuétano. Dice, fue como un tuétano, fue como algo metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. El que anda conforme al Espíritu, por más que quiera sufrirlo, no va a poder. Va a decir, ay Señor, no quiero ir. Y después va a decir, ay sí voy a ir. Trabajé por sufrirlo, pero no pude. Oiga, yo quisiera ser como los demás, tan fácil y tan sencillo. Dicen no y ya. Ya se negaron a no y no. Pero ¿por qué no puedo decir que no? Me gustaría decirle a mi pastor, no quiero hacerlo, pastor. Pero ¿por qué no? Porque usted no ignora las verdades espirituales. Las va a trabajar por sufrirla, pero no va a poder. Jeremías quiso dejar de hablar del Señor, pero no pudo. Llegará un día en que quizás la situación que esté viviendo, hermanos, lo llegue a pensar, a decir, quizás ya no debo de buscar a Dios. Pero usted sabrá, hermano, si anda conforme al Espíritu, usted sabrá que si ya no busca a Dios no le queda nada en esta vida. Números 22, 23. Números 22, 23. El ángel vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asna del camino e iba por el campo. Entonces siguió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Esta asna, si sus ojos no hubieran sido abiertos, esta asna hubiera pasado. Como dice la Escritura en el libro de Proverbios, que dice que el prudente ve el mal y se aparta, mas el necio pasa y se lleva el daño. ¿Por qué? Porque ignora lo que hay delante de él. Pero usted y yo, que estamos atentos a las cosas espirituales porque andamos conforme al Espíritu y podemos hacerlo, hermano, no ignoramos lo que acontece. La asna de Balaam, fueron abiertos sus ojos para ver que allí estaba un ángel. Usted no espere que sean sus ojos abiertos como Giesi para ver literalmente un ángel, sino usted sepa que la Escritura le dice. Recuerde que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Amén. Entonces, nosotros, a diferencia de aquellos tiempos que pudieron ver tantas majestuosidades de Dios, nosotros nos queda una prueba muy difícil, creer a lo que está escrito. Esta asna pudo verlo, pero usted y yo están abiertos nuestros ojos para ver lo que hay en esta palabra. Segunda cosa, en este mismo punto, lo primero que vimos es que podemos estar atentos a las verdades espirituales. Esta es una característica de los que andan conforme al Espíritu. Puede usted estar atento a las verdades espirituales. Usted sabe cuando el Espíritu le dice, y no es que estoy hablando así, usted sabe cuando le dice, tengo que hacer esto. No necesita escuchar una voz audible, sino que a través de lo que ha escuchado en la palabra, su corazón se mueve a hacer algo.
¿verdad? Muchas veces mi esposa ha tenido un oído más receptible a la voz del Espíritu para hacer las cosas conforme al Espíritu que yo. Para vergüenza mía lo digo, ¿verdad? Porque si hay alguien que ha visto en necesidad, aun cuando nosotros o yo he considerado que estamos pasando alguna necesidad, aún ella lo da. Entonces, no podemos pasar de ser desapercibidas esas cosas. Segunda cosa que puede ser una evidencia de alguien que anda conforme al Espíritu es que busca estar vestido de estas verdades espirituales. Estar vestido, no solamente está atento de estas verdades, sino también busca estar vestido de esas verdades. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a leer allí en Colosenses 3, versículos 12 y 14. Colosenses 3, versículos 12 y 14 dice: vestidos pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mente, de mansedumbre, de longanimidad, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. A la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Una evidencia de que, o algo que caracteriza a alguien que anda conforme al Espíritu, es que quiere vestirse de estas verdades espirituales. Oiga, no quiere calzar el mejor zapato y que tenga marca. No quiere la mejor blusa de catálogo y de esto y del otro. Yo no sé de marca, así que no voy a mencionarlas. Pero el que anda conforme al Espíritu piensa vestirse de estas cosas espirituales. Porque dice, bueno, es que la verdad, la palabra de Dios me dice que yo sea alguien. Dice, como vestido, dice, como los santos de Dios, santos. Como los escogidos, como los amados de entrañas de misericordia. Y usted dice, y se analiza y dice, oiga, pero yo no me veo como alguien que tenga misericordia. Hay preocupación en su vida de que no se vea como alguien que tiene misericordia, alguien que sea benigno. Alguien que sea benigno es que todos los días trae un bienestar a alguien. De humildad de mente. De mansedumbre, ser manso. Y llega la tortillería y ay, cómo no me atienden ya. De longanimidad, de un ánimo largo, ¿sí? Soportando, dice, los unos a los otros. O sea, soportando los unos a los otros ya lo sabemos de qué término es, ¿verdad? De que apoyarnos los unos a los otros y perdonándonos, no solamente soportándonos, apoyándonos, sino perdonando los unos a los otros. Pero sobre todo dice que nos vistamos ¿de qué? De caridad. ¿Y qué es la caridad? Dice que la caridad todo lo sufre, todo lo soporta. El Señor está pidiendo, el Señor, hermanos, nos muestra que de esto deberíamos de estar vestidos aquellos que andan conforme al Espíritu. Hay una preocupación en estos de vestirse de las cosas espirituales. No soy humilde. Entiendo que no soy humilde. Y le pido a Dios y le digo, Señor, ayúdame a ser humilde, a poder serlo. Yo no puedo. Hay una barrera quizás a veces para poder ser humilde, pero ayúdame tú a mí. Tú sí puedes cambiarme a mí. Tú puedes transformarme a mí. Hay un deseo de vestirme de ello. Si no estoy siendo vestido de humildad, hay un deseo por querer vestirme de ello. Entonces, los que andan conforme al Espíritu, los que andan conforme a la carne dicen, ahora sí a ver qué vestido nos compramos. Ahora sí a ver qué pantalón, a ver qué camisa, a ver qué zapatos me compro. Una preocupación por la vestimenta física. Pero debe haber una preocupación por cómo usted está vestido espiritualmente.
Imagínense por un instante que se nos permitiera ver de qué vestido espiritualmente estamos puestos. Para vergüenza nuestra quizás vendríamos con harapos. Imagínense que por un momento se nos permitiera ver, no este vestimento que traemos ahorita, esta camisa, no, que se nos, que de repente, trae el traje de la humildad, pero hasta brilla el traje de la humildad, que pudiera, imagínense por un momento que pudiéramos ver eso. ¿Cuántos de nosotros estaremos vestidos de a lo menos algo de lo que se ha mencionado? Jesucristo ya nos ha vestido con vestiduras dignas para ser partícipes en las bodas del Cordero. Mateo 22, 11 al 14. Y cuando entró el rey para ver los convidados, vio allí un hombre no vestido de vestidura de boda, y le dice: amigo, ¿cómo entraste acá no teniendo vestido de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, porque muchos estaremos siendo partícipes de esta fiesta. Pero solo Dios sabe quién tiene las vestiduras dignas del Cordero. Y si tan solamente el Señor nos pudiera permitir ver, quizás hallaríamos más de uno también desnudo, de no tener la vestidura digna que es solicitada para participar en esta fiesta. Y por último, hermanos, los que andan conforme al Espíritu hablan la palabra de Dios con denuedo. Actos 4:31. Ya vamos a terminar. Actos 4:31. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios. ¿Qué estaban llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de llenura del Espíritu, ya lo hemos visto, no es que nosotros tengamos una medida de estar llenos o no del Señor, como diciendo, tienes media llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo radica en la vida del creyente en el momento en que cree en Cristo. O sea, el Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿A qué se refiere con llenura? ¿A qué tan nosotros somos maleables o qué tanto nosotros somos influenciados por ese Espíritu? Dice la palabra de Dios que estos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que hablaron la palabra de Dios ¿con qué? Con denuedo. Hay muchas cosas que a veces impiden que nosotros podamos hablar de la palabra de Dios a otros. Pretextos y obstáculos hay muchos. Pero siempre debemos de rogar a Dios, si queremos andar conforme al Espíritu, que Él nos llene de su gracia para hablar y abrir nuestros labios. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice, pero cuando viniera aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Amén. Oiga, el Espíritu Santo habla de ¿qué? De lo que ha escuchado del Padre y del Hijo. Él habla de eso. El Señor Jesucristo, Él dijo
que dice, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Amén. Es por eso que en la llenura del Espíritu Santo, en la influencia del Espíritu Santo, es fácil de entender que se puede hablar la palabra de Dios con denuedo. ¿Sí? Podría haber un hombre muy preparado, hablando en tantas ramas de la teología hoy en día. Sabe escatología, sabe hermenéutica y sabe tantas áreas que ahorita ya manejan en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Sabe muchas cosas, pero si el Espíritu Santo no está con él, aunque sepa muchas cosas, pudiéramos no saber nada, pero que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, lo tenemos todo. ¿Recuerda a Pedro y a Juan? Eran hombres sin letras, pero cuando abrieron sus labios, eran conocidos de que habían andado con el Maestro. Hombres que andaban conforme al Espíritu de Dios. Podríamos llevarnos toda la tarde, ya noche, viendo cómo debe de ser el andar de los que andan conforme al Espíritu. Pero sin duda, los que andan conforme al Espíritu anhelan seguir las pisadas de su Maestro. Primera de Pedro 2. Terminamos con esto, nos ponemos de pie, hermano. Primera de Pedro 2, versículo 21 al 25. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado en su boca, el cual cuando le maldecían, no tornaba a maldecir, y cuando padecía, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él dice, la palabra de Dios dice, dejándonos un ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Si nosotros queremos saber cómo anda alguien conforme al Espíritu, no hay mejor manera de hacerlo que a través de Jesús, el Hijo de Dios. Sin duda alguna no hay nadie más que pueda darnos un buen ejemplo de cómo andar conforme al Espíritu en esta tierra.